Los 10 mandamientos, por Monseñor Tía Mertod. Capítulo 22. El valor de nuestra liturgia. Ya es este el quinto capítulo que dedicamos al estudio del mandamiento divino que nos prescribe la santificación del domingo. En el capítulo anterior vimos un grupo especial de los que dejan de oír misa los domingos. No son hombres malos, están equivocados. La buena voluntad y la sofistería van en ellos tan mezclados que todavía convendrá dedicarles algunos capítulos. No van a oír misa porque, según dicen, su religiosidad no necesita exterioridades ni ceremonias. Para adorar a Dios, así razonan, no necesito ni templo, ni misa, ni órgano, ni canto, ni oración en voz alta, ni ceremonias. En mi silencioso aposento, a solas, pienso en Dios. O salgo en la noche llena de estrellas, o subo a una alta cima, y mi alma vibra en homenaje a Dios. Hay en la iglesia muchas ceremonias, mucha exterioridad que, en mi sentir, Dios no necesita. Y creo también que si doy limosna a un pobre, si le ayudo, rindo un homenaje más verdadero a Dios que si estoy sentado media hora en una iglesia. Así raciocinan algunos de los que no van a oír misa, y hasta es posible que muchos fieles no sepan señalar en qué estriba el error de semejante raciocinio. Porque verdad es que en la soledad de los cuartos silenciosos se puede también adorar a Dios. Es verdad que en la noche estrellada o en las altas cimas también puede llenarse nuestro espíritu de la sublimidad de Dios. Es verdad, verdad de luz meridiana, que Dios no necesita las ceremonias religiosas. ¿Dónde está, pues, el error? Es lo que veremos en el presente capítulo. ¿Por qué debemos celebrar el domingo en la casa del Señor? ¿Dónde está el error del que cree superfluo el culto externo, las ceremonias y la misa común en la iglesia? O, con otras palabras, ¿cuál es el valor del culto desde el punto de vista del individuo y de la comunidad? Esta es la cuestión que estudiaremos en el presente capítulo. Primero, el valor del culto desde el punto de vista del individuo. Los hombres de que ahora tratamos tienen razón en un punto. Tienen razón al afirmar que Dios no necesita el culto externo. Él, en efecto, no lo necesita. En cambio, lo necesitamos nosotros, hombres de alma y cuerpo. Los ángeles también adoran a Dios y no tienen ninguna clase de ceremonias, tan solo se abisman en la contemplación. Las almas de los bienaventurados adoran a Dios y también lo hacen sin ceremonias. Pero, mientras el alma viva en el cuerpo, mientras está en la materia, mientras se mueve, ¿cómo decirlo?, en exterioridades, nosotros necesitamos el culto externo, y lo necesitamos por dos motivos, como voy a exponerlo ahora mismo. Primero, porque el hombre expresa sus sentimientos interiores con gestos exteriores, y segundo, porque el gesto exterior no solo expresa los sentimientos del alma, sino que los excita e intensifica. Primero, mediante las ceremonias determinadas y prescritas hasta los últimos detalles de la Santa Misa, de los sacramentos y de los sacramentales, damos expresión a nuestros homenajes íntimos. Dios unió el alma y el cuerpo del hombre tan estrechamente que nuestros sentimientos, la vida de nuestro espíritu, principalmente al llegar a cierto grado de intensidad, se manifiestan exteriormente, se revelan en nuestro cuerpo. Si oigo una buena noticia, se alegra mi alma, y sin embargo, es mi rostro el que sonríe. Si oigo una noticia mala, se entristece mi alma, y sin embargo, son mis ojos los que se llenan de lágrimas. Pues, si tan unidos están el cuerpo y el alma, es natural que yo no pueda encerrar en mí mismo los sentimientos más profundos, los sentimientos religiosos, sin procurar darles, de un modo u otro, expresión exterior. Imaginémonos a un orador verdadero, que no recita su discurso como un gramófono, sino que tiene el alma penetrada de lo que dice. ¿Podemos imaginárnoslo de una postura rígida, como una estatua? Si la materia de su discurso ha saturado su alma, si él la siente de veras, y si han llegado a enardecerse sus sentimientos,
¿Es posible que pronuncie su discurso sin moverse, como si fuese un trozo de madera? De ningún modo. Antes, al revés, expresará con la mirada, con la mímica, con los gestos, en una palabra exteriormente, lo que va sintiendo en su interior. Si hablo con un señor de alta posición, debo ponerme firme. Si hablo con Dios, debo arrodillarme o cruzar las manos. ¿Podemos tildar esto de mera exterioridad? Si amo a Dios, ¿no me será lícito manifestarlo? Trata de prohibir a la madre que exprese su amor a su hijo con gesto, con mimos, hasta con sonidos inarticulados. ¿Qué no le está permitido? ¿Qué ha de contener su amor, aquel amor que desborda? Pero, ¿es posible? No, porque el hombre, que es el prodigio de la unión entre el cuerpo y el alma, está creado de manera que si en su interior vive el amor y el respeto, necesita expresarlos, quiere manifestarlos también por fuera. Segundo, hay más. El culto externo no solamente da expresión a nuestros sentimientos religiosos, sino que los excita e intensifica. El pastor pone leña en la hoguera para que suba la llama. El fuego crece, una llamarada aumenta la otra. Al volver a casa, no hace sino quitar los trozos de leña, y la llama decrece y el fuego termina por acabarse. Cuando los trozos de leña estaban juntos, ardían, solos se apagan. Una señora tenía una criada negra y no le permitía ir a la iglesia, alegando el motivo de que podía rezar en casa. Cuán magnífica fue la respuesta de la muchacha analfabeta. El trozo de carbón solamente llega a encenderse si está en un montón. Al quedarse solo, pierde su calor. ¿No hemos sentido todos la gran verdad que contienen estas palabras? ¿No hemos sentido cómo se aviva y sube en el corazón el fervor religioso, cuando, de hinojos ante el Santísimo Sacramento, cantamos con la muchedumbre de fieles: Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de vuestra gloria? O cuando estalla triunfalmente de miles y miles de corazones agradecidos el canto del Te Deum: a ti te alabamos, oh Dios. Cuán difícil es portarse como un católico fervoroso en una región donde solo viven 2 o 3 hermanos de religión y miles de hombres siguen una religión distinta. Y en cambio, ¿cómo ennoblece a los hombres el empuje de la vida religiosa? ¿Cómo los eleva cuando en torno suyo abundan los ejemplos de fervor? En casa suelo rezar, pero ¿ir a misa? Ay, para esto no tengo tiempo. Así se quejan muchos, y no siempre indiferentes, sino también hombres serios, almas de fondo religioso. Hay que recordarles una escena del Evangelio, aquellas 2 hermanas de Betania, Marta y María. Ambas amaban al Señor, pero María, la antigua pecadora, aventajó en el servicio del Señor a Marta la siempre fiel. ¿Por qué se quedó atrás Marta? ¿Porque ella se cuidaba de la casa? ¿Porque ella trabajaba en la cocina? No. La santidad es posible aún entre las 1000 pequeñeces de la vida diaria. ¿Cuál era, pues, su defecto? Los innumerables quehaceres de la vida diaria no ocupaban tan solo sus manos, sino también su corazón, sus pensamientos y sus planes. Marta, Marta, le dijo el Señor, tú te afanas y acongojas en muchísimas cosas, y a la verdad que una sola es necesaria. María ha escogido la mejor suerte, de que jamás será privada. Ahora lo diría el Señor de esta manera, ya que hay muchas Martas entre nosotros. Marta, cuán distraída estás, cuán agitada, cuán nerviosa. Veo cómo empiezas a rezar, pero, ay, ¿por dónde corren tus pensamientos mientras oras? Por la casa del vecino, por la cocina, por la tienda, por el teatro. ¿Era Marta una muchacha mala? De ninguna manera. Llegó a ser santa, pero entonces era un poco remisa todavía. Sus pensamientos iban a ras de tierra. También hay hoy día Martas entre nosotros. Su cabeza parece una central telefónica o un mercado. Todos los pensamientos entran y salen. No pensamientos pecaminosos, sino tan solo frívolos, terrenos, superfluos. Hay Martas que lo leen todo, no cosas malas, inmorales, sino ensueños vanos, ninguna cosa seria o religiosa.
Hay Martas que trabajan mucho, pero no tienen nunca un solo pensamiento que las eleve a Dios. No tienen nunca una obra buena, cuyo valor sobrepase la vida temporal. Pero, gracias a Dios, junto a estas, también hay Marías. ¿Quién era María, la hermana de Marta? Al principio, una gran pecadora, una dama que andaba en boga, que se deleitaba con los placeres de la vida, que era la vergüenza de su familia. Adelante, bebía hasta el fondo de la copa de los placeres, cuando de repente Jesucristo cruzó por su camino, y desde aquel momento murió la María pecadora y empezó la vida de la Magdalena arrepentida. Abandonó todo lo que a la sazón significaba el nombre de mundo, brillo, pompa, baile, moda, amistades sospechosas, y se puso en camino para seguir a Jesús. Se sentó a sus pies, y aun cuando tenía que alejarse, obligada por sus trabajos, nunca olvidaba a Jesús. Así hemos de salir nosotros de los divinos oficios los domingos. Voy a trabajar, pero no olvido a Jesús. Voy a la cocina, pero no olvido a Jesús. Voy a la oficina, a la fábrica, al taller, a la escuela, pero no olvido a Jesús. He de sufrir, pero en presencia de Jesús. He de llevar la cruz de la vida, pero en presencia de Jesús. Esto nos enseña la Santa Misa debidamente oída. Tal es la utilidad que tiene la misa del domingo desde el punto de vista de mi propia vida espiritual. Vamos a estudiar el otro efecto del culto externo y público, sus repercusiones en la vida social. Segundo, el valor del culto desde el punto de vista de la comunidad. Un célebre escritor ruso tiene un cuento de gran moraleja. Puede parecer que está en oposición con mi tema, sin embargo, lo reproduzco sin reparo, porque en realidad no tan solo no contradice mi tesis, sino que la corrobora. Desde hacía algunos años, dos campesinos rusos se preparaban con gran esperanza y santo anhelo. Tenían un gran plan. Querían ir en peregrinación a Tierra Santa. Por fin pudieron realizarlo. Habían reunido el dinero que necesitaban y podían emprender el camino. Hubieron de atravesar una región diezmada por un hambre atroz, y al entrar uno de los peregrinos en una choza para pedir de beber, vio que allí la miseria era tan espantosa que no pudo proseguir su camino. Repartió su pan y su dinero, y se quedó entre los enfermos hasta que estos se curaron. Al fin, no le quedaba más que el dinero justo para volver a Rusia sin haber visto la Tierra Santa. El otro aldeano llegó entre tanto a Jerusalén, y mientras iba visitando las iglesias, esperaba la llegada de su compañero. En vano. Por fin, un día, justamente al rezar en la iglesia del Santo Sepulcro, ve a su compañero, que está allí, junto al altar, que reza, y rodeado de una luz peculiar y fuerte. Quiere esperarle a la salida, pero en vano. Otra vez ha desaparecido. Por fin se pone en camino solo para regresar. Durante el viaje, se entera de la obra buena que hizo su compañero, y entonces comprende lo que significa la visión. Ayudar a los menesterosos es más acepto a Dios que la peregrinación a Jerusalén. ¿Acaso mis lectores no comprendan ahora por qué traigo a colación este cuento? Parece debilitar mis razones. No es así. Nuestra religión también pregona lo que este corto cuento quiere simbolizar, es, a saber, que el culto externo es necesario, pero que por sí solo no basta. Con él ha de haber la vida cristiana. Lo que se hace por de fuera en el cristianismo ha de tener su raigambre en el amor de Dios y de los hermanos. Lo exterior y lo interior, el culto externo y el amor íntimo no se excluyen, aún más se ayudan, así como la hoja y el fruto del árbol no se oponen, sino que mutuamente se reclaman. El árbol de la santidad tiene su ramaje y su fruto. Del árbol estéril, dijo Jesús, será cortado y echado al fuego. Pero, si el árbol da fruto, ¿se han de cortar las hojas para que sea el fruto más abundante? Basta de reflexiones. Veamos el ejemplo de los santos. De ahí sacaremos el siguiente hecho. El amor al prójimo crece justamente en los actos del culto, y el que ama a Dios, ama y ayuda también al prójimo. ¿Quién oró? ¿Quién iba a la iglesia, se confesaba y comulgaba con más fervor que los santos? ¿Quién honró a Dios con un culto externo más admirado que ellos? Y también, ¿quién supo realizar obras más sublimes de amor al prójimo
que estos mismos santos? Ciertas sectas suprimieron las ceremonias exteriores porque, en su sentir, son superfluas. Y es interesante, en las mismas sectas menguó también el amor al prójimo. No tienen religiosos enfermeros, no tienen monjas que se cuiden de los huérfanos y niños abandonados. Por tanto, si se plantea la cuestión de esta manera, ¿no vale más socorrer al pobre que estar sentado durante media hora en la iglesia? Hemos de contestar, hay que hacerlo primero y no omitir lo segundo. Los actos de culto no hacen superflua la práctica del amor al prójimo, antes al contrario, tienen un valor especial y es la bendición que redunda en provecho de la comunidad. Es una bendición principalmente para los hombres modernos que viven en las grandes ciudades y se ven muy distanciados debido a la agitación de la metrópoli y al rango social respectivo. La agitación de la metrópoli. En ninguna parte vive tan solitario el hombre como en una gran ciudad. El que quiere vivir solo, sin que nadie le estorbe, puede estar allí mejor que un ermitaño o que un cartujo. ¿Quién se preocupa de saber si en tal o cual calle, entre los 200 y 300 habitantes de una casa de alquiler de 5 pisos, hay un señor o una señora de edad avanzada, que tienen siempre puestas las cortinas de la ventana, que solo salen de vez en cuando, que no conocen a nadie y nadie los conoce? El que quiera guardar el incógnito durante toda la vida, puede hacerlo en la gran ciudad. Pero, al mismo tiempo, este es el punto trágico de la metrópoli. El hombre puede vivir solitario en ella, pero puede también morir abandonado, y no encuentran su cadáver hasta dentro de 3 días. ¿Cuántos hay en las grandes ciudades desprovistos de todo? Huéspedes de cuartos amueblados que alquilan una cama para dormir y van a comer un menú de 70 céntimos. Y es de ponderar que el hecho de no tener raigambre, el hecho de no tener hogar, no solo amarga y entristece al hombre, sino que también lo hace pecador. Por millares llegan los jóvenes a la ciudad en busca de pan, todos a la gran ciudad. Dejan su pequeño ajuar, el poco haber que tienen, en casa de un lejano conocido, y después zarpan en el océano de la metrópoli en busca de colocación. ¿Cuántos mástiles se rompen al primer viento? ¿Cuántos barcos animosos naufragan en el oleaje embravecido? ¡Qué horror estar solo en la gran ciudad! Pues bien, si son católicos, no están solos. Llega el domingo, y con el domingo el oficio de la parroquia. Por lo menos allí sienten que no están completamente solos en el mundo, que tienen millares de hermanos en religión, y que, en compañía de ellos, se arrodillan ante el Padre Celestial, y que en la casa de Dios todos son iguales. Es cierto, el joven se levanta para ceder el puesto al anciano, el hombre para cederlo a la mujer, pero en todos los demás, todos son iguales. El director de la fábrica reza al lado del operario, el jefe de oficina está arrodillado junto al portero, la condesa, dueña de una casa, ora al lado de su doncella, y el celebrante los saluda a todos. Dominus vobiscum. Hermanos, el Señor, nuestro Señor Jesucristo, esté con vosotros. Y todos le contestan, et cum spiritu tuo. Y que el Señor, nuestro Señor, esté también contigo, hermano que celebras. Pensamiento edificante y alentador. En nuestros templos, en nuestra religión, no hay diferencia de clases. No hay primera, segunda y tercera clase como en el tren. No importa que en el entierro de un difunto ardan 10 velas y en el de otro 20, que en unas bodas haya 2 acólitos y en otras 4. La sustancia de la liturgia, la gracia de los sacramentos se reparte igualmente a todos, y todos son iguales según el alma delante de Dios. Pobres amargados y llenos de prejuicios, dejan escapar de sus labios esta queja. La iglesia también es para los señores. La iglesia también empuja el carro de los capitalistas. Al tratar del 10º mandamiento estudiaremos detalladamente qué es lo que hay que condenar en el capitalismo y qué cosas hay en él de que no podemos prescindir. Pero formulo ahora ya esta pregunta. ¿El espíritu capitalista, orgulloso, despectivo, opresor de los pobres, dónde se siente más postergado que en las iglesias católicas? Nuestra religión sacrosanta coloca cada domingo en la Santa Misa un hombre junto al otro. Coloca muy cerca a los que durante la semana están distanciados por su oficio. Junta las clases sociales entre las cuales la fortuna
el nacimiento, la cultura levanta una pared divisoria. Si quisiera usar una palabra moderna, diría: esta es la magnífica democracia cristiana. Democracia es el problema de la época moderna. Pues bien, la Iglesia lo resuelve cada domingo. Un ejemplo: Dominica in Albis, día de la primera comunión. Mira, los niños van a comulgar por primera vez. La hija del director de la fábrica está arrodillada junto a la hija del chofer, y ambas llevan el mismo velo blanco. Dos sacerdotes jóvenes dicen su primera misa. Uno es el hijo de un cavador, el otro es hijo de un gran propietario, y ambos se inclinan de la misma manera delante de las gradas del altar, y dándose golpes de pecho, dicen con humildad: mea culpa. Y el hijo del pobre labrador será obispo, cardenal, si lo merece, y el hijo de familia distinguida y rica no alcanzará una prebenda si no es digno de ella. ¿Hay democracia más sublime? Vamos a la iglesia. En el sermón no se promete el cielo a los ricos y se amenaza a los pobres con la condenación, sino que se promete la vida eterna a todos, sin hacer distinción entre el conde y el barrendero, mientras lleven una vida honrada, y se amenaza con la condenación eterna, sin tener en cuenta si se trata de un rey o de un pobre gitano, a quien lleve una vida mala. ¿Hay democracia más sublime? Un miserable mendigo va a confesarse y recibe la absolución de sus pecados porque está arrepentido. Después de él, se arrodilla en el confesionario una señora distinguida y no recibe la absolución porque no quiere romper con sus pecados. ¿Hay democracia más sublime? Sí, en cuanto es realizable la igualdad entre nosotros, que gemimos bajo las consecuencias del pecado original, la Iglesia la realiza en cada acto de culto público. También por esto hemos de ir a la iglesia. Puedo adorar al Señor también en la cima de un monte. También puedo honrarle encerrado en mi pequeño cuarto. Hago oración también si ayudo a los que sufren o padecen miseria. Pero todo esto no es más que una sombra, una comparación con las bendiciones sublimes del culto público dominical. Al hombre moderno no le gusta meditar las verdades eternas, y por esto se queda niño durante toda su vida. Niño que juega con su inconsciencia, niño que toma la vida como un pasatiempo y despilfarra con increíble frivolidad los valores más santos, la pureza de su alma, sus buenas costumbres, su honor, su vida eterna. ¿Cuántos hombres miran la vida como un juego frívolo y la ven pasar cazando mariposas? Voy a hacer una visita. Toco el timbre, se abre la puerta. La camarera me dice: los señores no están en casa, han salido. ¿De cuántos hombres podría quejarse el alma? Este nunca está en casa, ha salido. Sus pensamientos corren siempre en pos de las diversiones, en pos del dinero y de los placeres. Se preocupa de todo. Tan solo su alma queda huérfana. Para sí mismo nunca tiene tiempo, nunca está en casa, y sin embargo, qué profunda sabiduría se encierra en las 3 palabras que San Bernardo escribió al Papa Juan: tus esto ubique, sé tuyo en todas partes, no te dejes absorber por el mundo hasta el punto de perderte para ti mismo. ¿Conoces ya el valor que tiene nuestra liturgia? ¿Sabes ya qué cosa es la misa dominical? Estar el alma en su casa, una parada de descanso en el océano de la vida. Tratan ahora de resolver el problema del tránsito aéreo sobre el Atlántico, haciendo a determinadas distancias una isla artificial. Si el piloto está cansado o le falta benzina, podrá bajar a la isla para descansar y tomar provisiones. También nosotros, que bogamos por el océano de la vida, necesitamos descanso y refuerzo. Después de las luchas diarias, después del trabajo, lleno de sudor de toda la semana, la misa dominical viene a ser una isla de descanso, una parada de media hora y una estación de refuerzo. Si asistimos a ella con fervor y rezamos con devoción, podremos enfrentarnos robustecidos, animosos, tranquilos, con los deberes y continuas tentaciones que nos esperan en la próxima semana. Gracias a ti, oh Cristo, que nos has dado la Santa Misa, y gracias a ti, nuestra Santa Madre Iglesia, que nos has impuesto la obligación de asistir a la misa dominical.